De acuerdo, new file. Entonces, vamos a comenzar con un fichero vacío. Lo vamos a llamar 000, por supuesto en formato DGN. Tenemos aquí la posibilidad, como hemos comentado, de trabajar en modo nativo de WG, pero yo ya sé que es bastante menos operativo. Se puede utilizar, pero es menos operativo, principalmente por el tema que hablamos del salvado automático del DGN que libera la memoria. Así que lo dejamos como MicroStation DGN. Y lo que pone aquí abajo, seed, se refiere a que, bueno, es otro nombre de lo que tradicionalmente es una plantilla template. Entonces el que viene por defecto es este de aquí, design seed DGN, lo dejamos tal cual. Save. Entonces, bueno, lo ha salvado, aparentemente no está haciendo nada, pero yo sé que está abriendo el fichero. Y bien, bueno, pues ya estamos en el fichero. Como veis, aquí aparecen 3 ventanas y está perfectamente vacío. No hay nada. Esta ahora os cuento, pero esto es una isométrica, esto es una planta y esto es un alzado. Bien, veamos un poco las herramientas básicas de EcoSim. ¿En qué consiste el interface de EcoSim? Bueno, pues ya os indico, como os dije en su momento, estos son herramientas bastante comunes a otro tipo de aplicaciones de Bentley, pero claro, en este caso tienen cosas específicas de EcoSim. En primer lugar, aquí está lo que se llama workflow, lo veis ahí, que son diferentes fases de trabajo en el modelado, en el diseño de un edificio. En función de cuál seleccionemos aquí, pues las herramientas que hay aquí van variando. Por supuesto, aquí hay diferentes pestañas de diferentes especialidades. Bueno, pues si cogemos aquí un workflow diferente, pues aparecen unas pestañas y herramientas diferentes. El que viene por defecto, como es lógico, es EcoSim. En EcoSim, como es natural también, existen herramientas de arquitectura. Pero también existen otros como Drawing, que está diseñado, como su nombre indica, para el dibujo en 2D, es decir, para la fase de planos. Modeling, que es un interface de modelado genérico, y Visualization, que es para la fase de render. Simplemente porque lo veáis aquí en Drawing, cuando seleccionamos otro, automáticamente el interface varía, el ribbon varía, y las pestañas que hay aquí son diferentes y ya no aparecen muros ni nada por el estilo, pero bueno, sino herramientas en general para creación de dibujos. Lo mismo con Modeling. Veis que aquí hay herramientas para sólidos, para formas, ya veremos lo que son, surfaces, meshes, etcétera, etcétera. Por último, Visualization. Tiene herramientas de render. Aquí tenéis para materiales, aquí tenéis para render. Lumen RT, que es la aplicación que os dije de completar escenas con arbolado, etcétera. Control de vistas, animación, creación de control de tráfico, bueno, muchas cosas muy útiles, etcétera. Bien, volvemos a EcoSim. Bueno, el ribbon en general, también como sucede en muchas otras herramientas, contiene aquí unas herramientas comunes, Common Tools, y luego herramientas específicas de cada una de las pestañas que se ha seleccionado. Esta es Architectural, con lo cual viene aquí Common Tools, que muchas de ellas son genéricas de MicroStation, y herramientas de Architecture, muros, puertas, ventanas, objetos, etcétera, etcétera. Estructural, pues estructural pasa un poco lo mismo. Si os fijáis, entre arquitectural y estructural, la parte de Common Tools se mantiene. Pero en estructural aquí vienen, bueno, pues herramientas de estructuras, columnas, vigas, muros. Vaya, muros, esto es importante saberlo. Muros no son muros estructurales, no son muros diferentes de los otros. Esta herramienta muro es la misma que esta. Simplemente, bueno, eso es una política que sigue Bentley, que seguía también en la versión anterior. Se supone que nosotros ahora estamos, si hemos puesto esta pestaña, trabajando en estructuras y nos puede interesar poner un muro estructural.
En fin, la verdad es que yo particularmente prefiero que las cosas estén en su sitio y esto puede dar lugar a confusión, máximo cuando hay otras aplicaciones en las cuales hay muros estándar y muros estructurales. Siguiente pestaña, Mechanical. De nuevo las Common Tools son las mismas. Aquí hay diferentes elementos, conductos, equipamientos, etcétera. Y aquí tenéis cosas de plumbing, ¿vale? No solo plumbing, sino que tenéis también protección al fuego, gases, etcétera. Electrical realmente es un programa externo, es una aplicación que quizás es la más antigua de las incluidas dentro de Ecosim. Antigua en el sentido de que su interface es un poquito antiguo, no tiene que ver con este interface más o menos estándar que tiene Ecosim. Es una aplicación que, como no es de uso habitual, hay que cargarla, no aparecen las herramientas aquí directamente. Es una herramienta, eso sí, muy completa. Es de todas las herramientas que hay de instalaciones que vienen por aquí, es la que realmente permite un cálculo preciso. Las demás, como sucede en Revit o en cualquier otra aplicación, son de cálculo suficiente para el dimensionado. Pero claro, cuando necesitamos hacer un cálculo de una instalación más compleja, un cálculo estructural, acudimos a aplicaciones externas. En este caso, Electrical es una aplicación completa. Data Reporting sirve para crear informes, schedules y para controlar el catálogo de grupo de datos, Data Group Catalog, que es una de las partes importantes de Ecosim. Attach es para vincular diferentes tipos de archivos. Lo fundamental es esto de referencia, aquí, que ya lo veremos, pero como se ve en las Common Tools siempre aparece referencia. Es una cosa que es imprescindible manejar y entonces aparecen todas las pestañas. Bien, vincular raster, es decir, una imagen en 2D, vincular un modelo point cloud, reality mesh, hay diferentes cosas. Vincular también una base de datos. Drawing Production es la fase ya de creación de un dibujo. Como se puede ver aquí, es donde podemos crear planos, secciones, alzados, detalles, etcétera. Y luego, por supuesto, anotarlos con texto, cotas, anotaciones específicas, etcétera, etcétera. También hay una parte aquí importante que es el tema de las vistas dinámicas. Ya lo veremos. View, estos son herramientas de ajuste de vistas. Se pueden utilizar desde aquí, pero estas, como veis, encima de cada ventana hay unas muy similares. Fit View, es decir, el Zoom Extends, el Zoom Extensión está también puesto aquí. Zoom Window Area está puesto aquí, etcétera. Estas las vamos a utilizar bastante poco. Análisis es lo que da acceso a los cálculos, como por ejemplo Energy Analysis, que era el programa que habíamos visto que era externo. Duct Sizer es el programa de cálculo de conductos, que como digo, pues es el programa, la aplicación suficiente como para controlar las dimensiones básicas de un conducto, pero realmente no es una herramienta completa de cálculo de conductos. ISM es de intercambio para modelos de estructuras, es un formato habitual en estructuras, etcétera. De nuevo, las herramientas comunes son comunes. Drawing Aids son ajustes diversos que vamos en general a sacar de otros sitios. Icon Logs es una serie de cosas útiles, de logs, que normalmente utilizaremos desde aquí o desde esta pequeña barra de herramientas. Coordinate System de Geographic es para vincular un sistema de coordenadas al modelo y que es interesante, por ejemplo, que se puedan sacar cosas de Google Earth, se pueden sacar el 3D del terreno que tiene Google Earth o incluso una imagen que se puede vincular como un material. Aquí tenéis herramientas de gestión de sistemas de coordenadas. Estos snaps o cazados también los vamos a utilizar desde aquí, etcétera, etcétera. En fin, son herramientas un poco de ayuda poco habituales. Modify finalmente sirve para eso, para modificar elementos, como hacer conexiones en muros, modificar las dimensiones del muro, etcétera. Hay algunas aquí un poquito más genéricas, pero que son habituales en el manejo de este tipo de entidades.
Bien, evidentemente, cuando damos a cualquiera de estas herramientas, como sucede en otras aplicaciones, aparece un diálogo en el cual pues vienen sus ajustes, los ajustes del muro tipo, en este caso pues este de aquí, y automáticamente aquí aparece placement, es decir, los ajustes específicos de la colocación de este muro. Como veis, aquí viene place by line, ¿de acuerdo? Puede ponerse como una línea o puede ponerse a lo largo de una curva. Tolerancia en la línea, cómo se define la línea de replanteo, si en un lado, en otro, en el centro. El offset de la base, por si se quiere poner más alto, etcétera. Aquí hay herramientas específicas de muros. Cuando demos a otra herramienta, pues aquí aparecerán los ajustes de cada una de las herramientas. Aquí fundamentalmente en lo que es el diálogo de la herramienta lo que aparecen son los datos, pero no ajustes. Es cierto que algunas veces pues podemos poder ajustar aquí la altura del muro o determinadas características geométricas, pero en general todo lo que afecta a la colocación va a aparecer en la parte de arriba. Cuando cerramos la herramienta, esto cuando vamos a otra, eso es, cuando cerramos la herramienta desaparece el menú que estábamos viendo. Más cosas. Aparte de este ribbon, existen aquí unas barras que son específicas ya de EcoSim. Estas, como se ve aquí, ya hay datos arquitectónicos, características de un determinado proyecto, y aparecen, bueno, unos atributos que me voy a saltar de momento, y aquí unos ajustes que, aunque son los bloqueos que hay aquí también, veis que aquí hay bloqueos que aparecen también aquí, pues realmente, como son los más habituales por diversas circunstancias en EcoSim, pues existe esta barrita que bueno, que es simplemente para acceder un poco más cómodamente. En fin, esto es lo específico de EcoSim. Estas son las herramientas básicas. En otros modos, Drawing. Bueno, pues Home, aquí como es como el dibujo pues tiene más ajustes, por ejemplo, de colores, de niveles, etcétera, que luego lo veremos, pues las Common Tools son un poquito diferentes. Aquí, bueno, como es dibujo, como veis, vienen las herramientas de línea, de arco, de elipse, de mover, copiar, rotar, etcétera. Eso no implica que no estén en el modo EcoSim. De nuevo, pues aquí el procedimiento, por lo que sea, pues es duplicar las cosas. View, de nuevo View es parecido al de vistas del otro lado, Annotate es el de dibujo del otro lado con alguna cosa más, pero como veis aquí se priorizan los textos y las dimensiones y aquí aparecen los section callouts, floor, plan callout, etc. Es decir, están ordenados de otra manera, pero es lo mismo. Attach igual, Analyze en este caso no vienen las que son específicamente arquitectónicas, pero sí las de colisiones, redline, que es para hacer comentarios, etcétera. Curves, o sea, curvas de diferentes tipos. Constraints, eso no lo utilizaremos mucho, pero vaya, viene a ser pues vinculación entre partes de un dibujo para que sean perpendiculares, para que estén en paralelo, etcétera. Utilities, bueno, esto ya es más sofisticado porque tiene aquí definición de macros, firma de modelos para que no se modifiquen, etc. Drawing Age, similar, y Content, que, bueno, esto sirve para poner células. Células son los bloques de AutoCAD. Modeling viene a tener un poco lo mismo que tenía Drawing en cuanto a que atributos está puesto aquí en lugar de Common Tools y vienen, bueno, pues diferentes elementos de creación. Aquí veis que tiene los elementos básicos, un prisma, una esfera, un cilindro, operaciones de mover, copiar, etcétera, operaciones booleanas, bueno, modelado básico. Estos no son elementos de EcoSim, estos son elementos de MicroStation, elementos genéricos. Se pueden convertir en elementos de EcoSim, como hablamos en su momento, como os mencioné en el slideshow del principio, que digamos que esto es lo que haría Morphosis, utilizar esta herramienta de creación de sólidos, por ejemplo con Surfaces, y luego añadir información BIM para que se conviertan en objetos
BIM de EcoSim. En fin, lo que decía, Home, que son las básicas de creación de sólidos, View, que como veis son herramientas de vistas muy parecidas a las anteriores, curvas, que también lo teníamos en las anteriores, pero que sirven de base para el modelado, sólidos básicos, features, que es un tipo especial de sólidos inteligentes, formas, que son estas de aquí y que son necesarios para los muros, por eso aquí viene Modify Walls, una herramienta que habíamos visto antes, surfaces, que son superficies, meshes, que son mallas, content, que lo vimos antes, analyze, constraints, utilities, drawing aids. Finalmente, visualization, ya termino con el repaso. Lo que veis viene a tener lo mismo al principio y luego herramientas que son características del render, es decir, colocar una cámara, definir unas luces, definir unos materiales y finalmente hacer un render. Aquí hay menos opciones, View vuelve a ser la misma de siempre, Animate sí que es diferente, aquí permite crear, bueno, pues una animación con un script y definiendo, por ejemplo, actores no es realmente actores como personas, sino cualquier elemento que se modifica a lo largo del tiempo, puede modificarse de posición, de forma, etcétera. Eso es a lo que se refiere con actor. Y utilizando esta tecnología se puede definir elementos como bueno, coches para diseñar el tráfico y ver a ver cómo funciona una calle, una carretera. Drawing Aids vuelve a ser lo mismo. En fin, vuelvo a EcoSim. Entonces, como veis, bueno, está organizado por disciplinas, por diferentes fases, quiero decir, del trabajo. Es decir, lo que hemos visto, workflows, pero bueno, hasta que uno se acostumbre puede ser algo desordenado. Por eso que os comentaba del tema de la duplicación de las herramientas. Bueno, se supone que es para facilitarnos la vida, para que si estamos en un workflow determinado no tengamos que necesariamente volver a otro. Bueno, pues yo os comento que una vez que ya estéis familiarizados con las herramientas, sobre todo con cómo se llaman las herramientas, podéis utilizar lo siguiente. Si yo quiero utilizar materiales desde aquí en el workflow de EcoSim, no tengo herramienta para materiales, pero si voy hasta este cuadro de búsqueda que hay aquí y tecleo Materials, he puesto Material y ya me aparecen las opciones, las diferentes opciones de materiales que hay. Y ya cuando paso por Material Editor me dice esto está en Visualization Home Materials Edit y también en Visualization Home. Yo directamente puedo darle a la herramienta Material Editor o hacer clic aquí y me va automáticamente el workflow adecuado y me abre la herramienta Materials. Aquí está, este es el editor de materiales, en este caso pues no tengo ninguno. Bien, os tengo que contar una cosa más, que es el tema de las herramientas básicas que hay de manejo aquí, de las herramientas comunes. Entonces, para que veáis, aquí hay unas herramientas de selección de modificaciones básicas, mover, copiar y borrar. Aquí hay más, aquí está escalar, rotar, mirror, matriz, etcétera. Estas son de modificar objetos, pero estas de manipular un objeto en sí. Esto es bueno, modificar una esquina, romper un elemento si es una shape, llevarlo hasta la perpendicular, recortar varios, etcétera. No entraré en ellos con detalle, pero bueno, los utilizaremos habitualmente, ya me veréis utilizarlos. Este ya es de creación de objetos 2D. SmartLine es bueno, la más habitual para colocar líneas, viene a ser la polilínea de AutoCAD, pero también se pueden poner líneas individuales, arcos, etcétera. Estas son de modificación de elementos en 2D, creación de un chaflán, bueno, diferentes opciones. Aquí tenéis más cosas, estas son herramientas de medición, medir distancia, medir radio, medir ángulo, esto es también entre elementos 2D.
Más cosas. Modificar cosas. Modificar, nos quedaremos con cambiar atributos de elemento, que es el que permite cambiar atributos del tipo de color, de tipo de línea, grosor, etc. Este botón sirve para crear shapes, es decir, para crear formas poligonales. El estándar es Create Place Shape, ¿vale? Pero también hay para hacer un bloque, un círculo, etc. Son los elementos que están cerrados. Sigo por aquí. Este es para colocar texto, las herramientas básicas de colocar textos y cotas. Me salto el de en medio, voy arriba y este es para descomponer en general cosas, como viene aquí arriba, drop element, o para crear elementos complejos, es decir, a partir de una serie de líneas sueltas, crear una forma compleja. Y la última que me quedaba aquí es la de patrones. Esto es para sombrear un área con un rayado, con un doble rayado, con un patrón, es decir, pues lo vamos a rellenar con los puntos característicos de una superficie de hormigón, etc. Bien, estas son las herramientas básicas que, como veis, no son específicas de EcoSim. Yo ya sé que hay alguna por aquí que sí es específica de EcoSim, pero en general son todas básicamente herramientas de MicroStation. Las que existen aquí también son muy importantes. Referencias me las salto de momento porque ahora veréis un ejemplo de realmente en qué consiste y luego hablaremos con detalle de ella. Models también es muy importante, pero también la veremos al final. Quedémonos de momento con que la idea es similar, de modo así un poco esquemático, a la de espacio modelo y espacio papel de AutoCAD. Levels son las capas de AutoCAD. Vuelve a ser una cosa genérica. Y estas de aquí me las salto un poco porque las veremos más adelante. Bueno, este es el resumen de las herramientas comunes. El resto las iremos viendo cuando ya empecemos realmente a trabajar. Os digo más cosas. En la parte de abajo existen unos botones que también iremos viendo, pero como veis aquí, Design Model, estos son los model que se definen con este botón de aquí. No hemos diseñado, no hemos creado nada, luego este sigue siendo Design Model, el que viene por defecto. Estas son las vistas que hay aquí, las vistas que están abiertas. Está abierta la 1, la 2 y la 3. ¿Veis? Esto es un toggle, realmente es para apagar o encender una de esas ventanas. Esto también me lo salto un poco, pero para que os tengáis un vistazo rápido, estos son los niveles, las cotas de nivel del edificio. Me lo salto un poco. Rejillas, etcétera. Y esto es AcuDraw, es un sistema de coordenadas relativas que se miden a partir del último punto que se ha colocado. También tiene un sistema parecido, AutoCAD y la mayoría de los programas. Aquí se llama AcuDraw. Veis que tiene coordenadas X, Y y Z. Finalmente, como os comentaba, estos dos botones de aquí los vamos a utilizar con cierta frecuencia. Este es el de cazados, los snaps, y este es el de bloqueos, locks. Por supuesto hay muchas más cosas, pero de momento esto para empezar ya es suficiente para que tengáis un vistazo.